al cubo más 7 por seno de x más 1 y todo eso está elevado a la 5, ¿no? Una potencia elevado a 5. Bien. Entonces, aplicando la regla de la cadena, ¿qué nos dice? Que vamos a copiar, digo, vamos a derivar primeramente la potencia. Lo que está dentro, normalmente, sin modificar. Sin modificar. Entonces, vamos a derivar la potencia, que nos dice que vas a multiplicar y se le resta 1 al mismo tiempo. Y lo demás, lo que está dentro del paréntesis, baja tal y como está sin modificarse, es decir, baja como x al cubo más 7 por seno de x. Y luego a eso se le multiplica por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis. Es decir, vamos a multiplicarle la derivada. Derivamos entonces la derivada de 3x, x elevado al cubo, x elevado al cubo, el 3 vas a multiplicar y se le resta 1. Nos va a dar como resultado 3x elevado al cuadrado. Ahora la derivada de 7 por seno de x, que es una constante por una función. Entonces la constante baja normalmente, ¿no? Es decir, el 7 sigue siendo 7 y se deriva la función. Derivada de seno es coseno. Aquí sería más la derivada de la constante, ¿no? La derivada de la constante viene a ser 0, entonces sería más 0, que se sobreentiende. Sobreentiende el 0, entonces ya no se coloca. Entonces ahí sería la derivada final, aplicando la derivada por regla de la cadena. Ahora tenemos la derivada de seno de x más seno de 5x más seno de x elevado a la 5. Bien. Derivamos. Derivada de seno es coseno. Ahora la derivada de seno de 5x. Primeramente vamos a derivar el seno y lo que está dentro del seno en este caso va a bajar normalmente. Es decir, no se va a modificar nada. Entonces, derivada de seno es coseno y lo que está dentro del coseno no se modifica. Coseno de 5x. Y a eso se le multiplica la derivada de lo que estaba dentro del seno. Es decir, derivada de 5 por x. Derivada de 5 por x. Bien, aquí decíamos que tenemos 1, entonces derivamos. El 1 vas a multiplicar y al mismo tiempo se le resta 1. Quedándonos como resultado 5. Es decir, que vamos a multiplicarle 5, lo que estaba dentro del seno. Bien. Y ahora tenemos la derivada de seno por seno de x elevado a la 5. En este caso derivamos seno, que es coseno, y se coloca lo que está dentro del coseno, del seno, normalmente, es decir, coseno de x elevado a la 5. Y le multiplicamos la derivada de lo que está dentro, es decir, derivamos ese x elevado a la 5. X elevado a la 5. Si derivamos eso, nos va a quedar como 5 por x elevado a la 4. Entonces, eso es lo que le tenemos que multiplicar. Luego es reordenar o factorizar, dependiendo del caso. Pero en este caso, ahí nomás lo vamos a dejar. Estamos aplicando lo que es la fórmula de regla de la cadena. Bien. Ahora tenemos la función que es del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x elevado a la 4 menos x al cuadrado más 4. Bien. Ahora sí. La derivada del logaritmo de x, el logaritmo natural de x sería 1 sobre x. Y ahora sí. Esto de aquí sería la derivada del logaritmo de x a la 4 menos x al cuadrado más 4 sería 1 sobre lo que está dentro de la función. Es decir, lo que está dentro del logaritmo, en este caso se lo baja ahí abajo normalmente al denominador, se lo copia tal y como está. Como en este caso teníamos la x, colocamos la x. Y como en este caso tenemos x al cuadrado menos 2, menos x al cuadrado menos, más 4 lo que está dentro. Lo colocamos ahí, en sus paréntesis, para mantener orden. Y a esa derivada le multiplicamos. Le vamos a multiplicar
la derivada de lo de adentro. Entonces calculamos su derivada que tiene dentro del logaritmo y ese resultado le vamos a multiplicar. Entonces, y tenemos que encontrar la derivada de x elevado a la 4, que sería 4 por x al cubo. Ese sería el primero. 4 por x al cubo. Y luego tenemos que, en este caso, restarle, ¿no?, la derivada de x al cuadrado. Como acá es positivo, entonces se va a mantener. Se va a seguir manteniendo el negativo. Y este va a bajar a multiplicar. Entonces nos quedaría menos 2x, ¿no? Se le resta 1 y se convierte en 1. 2 por x. Eso es. Entonces, primeramente se deriva lo que es el logaritmo y luego se multiplica lo que está dentro del logaritmo, su derivada. Se lo multiplica por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Y luego se ordena. Multiplicamos 1 por este valor, sigue siendo el mismo valor, ¿no? Entonces, nos va a quedar de esta forma. Ahora sí. Derivada de un punto. El cálculo de la derivada de un punto se requiere del simple reemplazo del punto. Y nos está diciendo que vamos a reemplazar el punto en la derivada antes calculada. Es decir, primeramente tenemos que hallar la derivada y luego reemplazar el punto, que en este caso es 4. Vamos a ver ese ejemplo. Puede realizarse de acuerdo a las reglas anteriores. Bien, se refiere a las reglas de derivada. Entonces, tenemos la función, en este caso función respecto de x. Bueno, que tenemos 3 por x al cuadrado más 7x menos 1. Que nos está pidiendo calcular la primera derivada y en la derivada vamos a reemplazar el punto, que es 4. Bien. Entonces calculamos la derivada. Primeramente de 3x al cuadrado. Calculamos la derivada de 3x al cuadrado. Si nosotros derivamos eso, nos va a dar como resultado, el 2 va a bajar a multiplicarnos. Nos va a quedar 3 por 2, 6. Y al mismo tiempo le restamos 1, ¿no? Es decir, la potencia se queda como 1. Entonces nos da como resultado 6x, que es el que tenemos acá. Y a eso le vamos a sumar su derivada del siguiente. Derivando nos daría 7. Y la derivada de una constante vendría a ser 0. Entonces más 0, ¿no? Sobreentiende el más 0. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar en nuestro punto, es decir, en nuestra x, vamos a reemplazar con 4. Reemplazamos. Y nos está diciendo que vamos a reemplazar, en este caso, donde haya x, vamos a reemplazar con 4. Eso es lo que nos indica. Entonces, reemplazamos donde había x, reemplazamos con 4. Entonces, en este caso había una x, y en vez de colocar x, colocamos el 4. Nos quedaría 6 por 4, 24. En este caso el 7 está solito, una constante, 24 más 7, que sería 31. Entonces eso nomás sería un punto, en un punto. Bien, ahora nos está pidiendo calcular la primera derivada y donde el punto va a ser 0, con el punto 0, en el inicio. Bien, tenemos la función respecto de x, que es x al cuadrado por e a la x, más 3x más 2, ¿no? Y todo eso va a estar elevado a la 5. Bien, entonces el primer paso es calcular la primera derivada. Y aquí tenemos una derivada por la regla del producto o por u por b, conocido u por b. Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a derivar el primero y le vamos a multiplicar el segundo término sin derivar. Entonces, derivamos x al cuadrado, que nos va a dar como resultado 2 por x. Y a eso le vamos a multiplicar el segundo término, que es el x. Más, seguimos todavía en la derivada de esto. Colocamos el primer término sin derivar. Es decir, x al cuadrado multiplicado por la derivada del segundo término. Y la derivada del segundo término sigue siendo el x. Entonces ya está derivado eso. Ahora este otro. Bien. Ahora este otro. Primeramente derivamos la potencia, ¿no? Es decir,
El 5 va a bajar a multiplicar a todo y al mismo tiempo se le va a restar 1 al 5, es decir, va a quedar como 4. Entonces bajamos lo que está dentro del paréntesis tal y como está. 3 por x más. Y al mismo tiempo le vamos a multiplicar la derivada de lo que estaba dentro. Es decir, aquí la derivada de 3 por x sería 3, su derivada. Y la derivada de 2 sería 0, es decir, aquí solamente tenemos que multiplicarle por 3. Ahí. Ya encontramos la derivada, procedemos a reemplazar con 0 en todas las x, toda la función. Reemplazamos con 0 el exponente, 0 la base, 0 el exponente, y también 0. Bien. Y procedemos a realizar. Aquí tenemos 2 por 0, sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, entonces por ende esto se va a simplificar. Aquí también tenemos de base 0, se va a simplificar. Aquí tenemos de base 0, solamente desaparece esa parte. Y luego nos quedaría resolver esta potencia. 2 por x, 2 elevado a la 4, resolvemos eso y le multiplicamos por 5. Y este sería nuestro resultado. Bueno, este sería nuestro resultado final. Pueden calcular. Este está bien. Sí. Derivada en un punto. Solamente es derivar y luego reemplazar con su valor que le está dando en el punto. El valor del punto. Derivadas de orden superior. La derivada de una función. explicar lo último, por favor? La última parte. Y aquí que nos va a quedar, este de aquí nos va a quedar como 0. Este va a quedar como 0. Esto nos va a quedar como 0. Y ahora este de aquí sería el 5 más 2 por x a la cuarta. Y a este lo multiplicamos por 3. Eso nos tiene que dar 240. Aquí sería 16 por 15. Eso. Ay, okay. Y el 5. Derivada de orden superior. La derivada de una función es la primera derivada. Nosotros conocemos que esta aquí es la función, o también se puede representar función de x. Bien. Se nos dice que la derivada de una función es el resultado de la función. La derivada de la función es derivar la función. Bien. Y derivando a esta misma, es decir, a la derivada, vamos a obtener la segunda derivada. Es decir, si nosotros volvemos a derivar esa función, nos va a dar como resultado la segunda derivada. Y así sucesivamente, derivando a la segunda derivada, nos va a dar la tercera. Y sucesivamente. Bien. Entonces, esta de aquí sería nuestra derivada de la función o primera derivada, también conocida como primera derivada. Se la puede representar como de esta forma, que son derivadas parciales, o bien de esta otra forma. Cualquiera de esas dos formas se lee como derivada de la función. Bien, y si nosotros derivamos esa función, es decir, colocamos esta derivada que la tenemos acá, que sería la misma, solamente la bajamos tal y como está, y a esa derivada le multiplicamos la derivada de esto de aquí, también sería primera derivada. Bueno, le multiplicamos la derivada, y haciendo eso nos va a dar el resultado de la segunda derivada. Es decir, multiplicamos d por d, que sería d al cuadrado, ¿no? Derivada al cuadrado. Segunda derivada de la función. Y aquí multiplicamos la derivada respecto de x, de x por dx, dx al cuadrado. Entonces se leería segunda derivada de la función respecto de x. O también es la segunda derivada de orden. Entonces, nosotros le multiplicamos la derivada y nos va a dar como resultado la segunda derivada. Entonces agarramos nuestra segunda derivada y si le multiplicamos la derivada nos va a dar como tercera derivada. Bien, así sucesivamente hasta el infinito.
Por decir, esta es una fórmula enésima, ¿no? Una derivada enésima. Es la enésima derivada de orden n. Siguiendo eso, vamos a hallar la derivada de orden 7, ¿no? Orden 7 de la séptima derivada. Tenemos la función x elevado a la 6 más menos 4 por x al cubo más 7x más 1. Bien. Entonces esta es nuestra función y nosotros tenemos que derivar esa función para hallar la primera derivada. Derivamos. Derivada de x a la 6 sería el 6 vas a multiplicar y se le resta 1 al mismo tiempo, quedándonos como 6 por x elevado a la 5. Bajamos el signo negativo, menos, y el 3 vas a multiplicar al 4, quedándonos como 4 por 3, 12. 12. Y al mismo tiempo se le resta 1, quedándonos como 12 por x al cuadrado. La derivada de 7 por x, que sería 7, y la derivada de la constante sería 0, desaparece. Bien. Ahí está la primera derivada de orden 1. Ahora para la segunda derivada, le vamos a multiplicar la derivada. Tenemos la primera derivada y le multiplicamos la derivada y nos va a dar como resultado la segunda derivada. Lo mismo, d por d y dx por dx. Encontramos la segunda derivada, en este caso vamos a seguir derivando. El 5 va a bajar a multiplicar, dándonos como resultado 6 por 5, 30. Y al mismo tiempo se le resta un 30 por x elevado al 4. Bajamos el signo negativo y ahora el 2 va a bajar a multiplicar al 2. 2 por 12, que nos va a dar 24. Y al mismo tiempo le restamos 1, se convertiría en 1, no la potencia. Entonces, 1, eso lo entiendo. Entonces, para hallar la tercera derivada, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos nuestra segunda derivada y le multiplicamos la derivada nuevamente. Nos va a dar como resultado la tercera derivada. Entonces, seguimos derivando. El 4 va a bajar a multiplicar al 30, que nos va a dar como resultado 120, ¿no? O 4 por 3 es 12 y se le aumenta un 0, 120. Y al mismo tiempo se le resta 1, quedando la potencia como x al cubo. Ahora se baja el mismo signo y la derivada de 24 por x, que sería 24, ya desaparece la x. Bien, esta sería nuestra tercera derivada, de orden 3. Ahora para hallar la cuarta, agarramos nuestra tercera derivada y le multiplicamos la derivada respecto de x, ¿no? La derivada de la función. Aquí era x. X, 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 x. Todo eso era x. Entonces x, 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 x. Derivada respecto de x. También hay derivada respecto de y. Ya es dependiendo del caso. Bien. Entonces le multiplicamos la derivada respecto de x y nos va a dar como resultado cuarta derivada de la función respecto de x. Entonces derivamos. El 3 va a bajar a multiplicar al 12, ¿no? O por decir multiplicar 12 por 3, 36 y bajamos el 0, ¿no? 360. X al cuadrado. Y la derivada de una constante que sería 0 más 0, entonces ya desaparece. Bien, la quinta derivada ahora. Agarramos la cuarta derivada y la volvemos a derivar, convirtiéndose en la quinta derivada parcial o simplemente derivada de orden 5. Entonces seguimos derivando. Ahora el 2 va a bajar a multiplicarnos. 36 por 2 nos va a dar 72. Y bajamos el 0. Al mismo tiempo se le resta 1, entonces ya se convierte en 1. Entonces para la sexta derivada, ya bueno, repetitivo. Le multiplicamos la derivada y nos va a dar como resultado sexta derivada respecto de x. Entonces en este caso ya la variable x ya va a desaparecer y se va a convertir en una constante, es decir, 720. Y por último, para la séptima derivada, llegamos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces nuestra séptima derivada de orden 7 era 0.
solamente es derivada y derivada. Y por último vamos a quedar en derivadas enésima o enésima derivada. Bien. El cálculo de la derivada enésima de una función consiste en hallar una fórmula general, ya para cualquier tipo de derivada, de la misma función, obviamente. Es la función del orden de derivación que permite hallar cualquier derivada o una derivada cualquiera. En este caso nos está pidiendo hallar la derivada enésima de la función respecto de x del logaritmo de, en este caso a y b son constantes, es decir, como si fuese un número cualquiera, 3 por x más 2 por x. 3 por x más 2 donde este sería a y este sería b, son constantes. Bien, entonces nos dice al logaritmo de a por x más b, hallar su derivada enésima. Entonces el primer paso es hacer nuestra primera derivada, ¿no? Vamos a ir derivando primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Hacemos nuestra derivada. Derivada del logaritmo natural de a por x más b. En este caso derivamos normalmente 1 sobre lo que está dentro del paréntesis. Y al mismo tiempo le multiplicamos la derivada de lo que está dentro del logaritmo, multiplicado por la derivada. Nosotros al derivar esto acá nos va a dar como resultado que derivada de a por x es igual a en este caso, ¿no? En la función, la variable ya desaparece, nos va a quedar como a. Y en este caso la derivada de b se va a quedar solita ahí en la derivada de b, es decir, la derivada de una constante que sería 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A más 0, es decir, pero el 0 se sobreentiende y ya no se coloca, entonces solamente va a quedar como a. Resultado de esta derivada, a. Bien. Ahora en este caso se puede hacer con la fórmula del u por b o también se puede hacer por la fórmula del cociente, multiplicando 1 por a. O también para hacérselo más fácil, nosotros podemos agarrar el denominador y lo subimos al numerador con signo cambiado. Es decir, a por x más b, y todo esto va a estar elevado a la menos 1 y va a estar multiplicado por a. Entonces en el siguiente caso lo que podemos hacer es subirlo arriba y así vamos a ir hallando las siguientes derivadas. Solamente lo subimos con signo cambiado al numerador. Entonces para hallar la segunda derivada nos saltamos de identificar y derivar. Vamos a hacer acá un ejemplito. Más b. Y esto va a estar elevado a la menos 1 por a. Bien. Entonces para derivar eso, ¿no? ¿Qué haríamos? El menos 1 va a bajar a multiplicar. Colocamos tal y como está esto aquí, no afecta, más b. Y a esto le multiplicamos la derivada de lo de adentro, es decir, lo que está dentro del paréntesis. Aquí antes teníamos a, y a eso le vamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El negativo, cambiando de signo. Este aquí se va a convertir en menos 2. Y bueno, aquí ya van a ir apareciendo cada vez más a, ¿no? A por a por a. En este caso, entonces nos va a quedar como a al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí ya más o menos lo estamos viendo en este caso, ¿no? A partir de la segunda derivada. Para hallar la tercera, ¿qué pasaría? Este menos 2 va a bajar a multiplicar de nuevo. Sería este de acá. Y al mismo tiempo se le resta 1, ¿no? A la potencia. Entonces se va a convertir en menos 3. Y también va a aparecer otra vez una A,
la constante, es decir, la constante de la derivada de lo de adentro. Me van a esperar un ratito ya.